Hola, bienvenidos a Teocalle Cívico, el podcast que explora la historia inca. Estamos muy emocionados de comenzar este viaje con ustedes. Hey, hola, buenos días, tardes, quizás noches, ¿cómo se encuentran? A ver, díganme, cuéntenme qué ha pasado por sus cabecitas, porque por la mía se ha pasado un tema muy importante y muy interesante del cual quería hablar en este podcast, y es exacto, del Imperio Inca. Y bueno, este no lo vamos a hablar desde un libro aburrido, sin chiste, y mucho menos nos va a dar sueño. Bien, pues no tratando de entender cómo se organizaban y cómo el imperio fue uno de los más importantes y más fuertes. También que los incas lograron controlar territorio enorme que iba desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. Todo esto sin escritura ni ruedas, lo cual ya nos dice mucho del nivel de organización que tenían. Para empezar, algo básico. ¿Cómo funcionaba el poder político ahí? Pues básicamente todo giraba alrededor del Zapa Inca. Él concentraba el poder político, militar y religioso, y además era considerado hijo del sol. Sí, y eso es importante porque no solo era un gobernante, también tenía un peso religioso enorme y lo vamos a abordar un poco más a profundidad. Decir que el Inca era un gobernante se queda corto. Es importante entender que él no solo tenía el poder político, cargaba un enorme peso religioso. Piénsalo así, en nuestra sociedad moderna, si rompes una ley te enfrentas a una multa o a la cárcel. Es un castigo terrenal. Pero en el Tehuantinsuyo, la figura del Inca era la encarnación del dios Sol, del Inti, en la tierra. Esto creaba un fenómeno psicológico fascinante en la población. La gente obedecía no solo por miedo a la ley, al ejército, sino por la creencia profunda. Desobedecer al Inca no era una traición, era una blasfemia, era ir en contra del orden cósmico. Esa función entre Estado y religión fue la herramienta de control más perfecta que tuvieron. No necesitabas un guardia en cada esquina si cada ciudadano creía genuinamente que servir al imperio era un mandato divino para mantener el equilibrio del mundo. Obedecían con el alma, no solo con el cuerpo. Y aunque él tenía la última palabra, no gobernaba solo. Había un consejo imperial que lo ayudaba a tomar decisiones. Su papel no era simplemente el aconsejar al gobernante, era una especie de tribunal supremo encargado de la impartición de justicia, compuesto principalmente por 12 personas. 6 de ellas pertenecían a la nobleza y las otras 6 eran los representantes locales, que eran llamados los curacas. Exacto, y la verdad es que los curacas sí eran súper importantes, porque eran los que estaban más cerca de la gente. Ellos eran como el enlace entre el Inca y el pueblo. Organizaban el trabajo, resolvían problemas, y la verdad es que se aseguraban de que todo funcionara bien en las comunidades. Qué chido, ¿no? Algo que a mí me llamó la atención es que sí tenían funcionarios públicos, aunque no como los conocemos hoy. Desglosemos esto. Primero tenías a los gobernadores o opukunás, que administraban regiones gigantescas, pero el sistema tenía sus propios mecanismos de control de calidad. Los inspectores, había una figura llamada el tucuyricui, que literalmente significaba el que todo lo ve, algo similar a los ediles que existían en Roma. Eran los ojos del emperador. Viajaban de incógnito para asegurarse de que los gobernadores no estuvieran robando. Aquí es donde entran también los Quipucamayok. Estas personas eran los encargados de llevar las cuentas de papel sin usar lápiz ni otras cosas. Era algo llamado quipus lo que usaban precisamente, que era un sistema de cuerdas y nudos. O sea, tenían todo un sistema administrativo bien organizado, sin papel ni números como nosotros. Y lo más impresionante es que, sin tener escritura como la nuestra, igual lograban llevar un control enorme de todo. Con los quipus registraban cuánta gente había, qué producían, cuánto trabajo debían y cómo se organizaban. O sea, era un sistema bien pensado para su época. Y en cuanto a la recaudación de impuestos, es un tema bastante interesante porque su sistema tributario no estaba basado precisamente como lo conocemos actualmente.
Para ellos, la recaudación de impuestos era a través de un trabajo manual, o sea, realizado de manera corporal. Los impuestos eran recaudados por medio de una actividad manual que realizaban los ciudadanos. Entre más mita, como la denominaban ellos, existía un aumento de la riqueza del Estado. Y si lo queremos ver desde un punto marxista, sería un modo de producción de comunismo primitivo. Sí, y gracias a que todos aportaban, ya sea con trabajo o productos, el imperio pudo hacer muchísimas cosas enormes. O sea, no era solo trabajar por trabajar, sino que de ahí salían los caminos, los puentes, los canales de riego y los almacenes que ayudaban a todos cuando había problemas. Ahora, la justicia sí era bastante dura. Las leyes se cumplían rápido y los castigos eran severos. Sí, y aunque el Inca era la máxima autoridad, había personas encargadas de impartir justicia a nivel local. Para eso, el imperio delegaba. Había personas encargadas de impartir justicia a nivel local. Y aquí la figura clave es el curaca. El curaca era el jefe aylú de la comunidad. Lo interesante es que el curaca era el puente entre el cielo y la tierra, es decir, el cielo era el Inca y la tierra el pueblo. Ellos conocían a su gente, sabía quién decía la verdad y quién mentía. Su rol era vital porque resolvían los conflictos pequeños antes de que se volvieran grandes o problemas para el Estado. Administraban la justicia doméstica y repartían las tierras y organizaban el trabajo. Esto se parece un poco a los caciques que existían en el Imperio Azteca, evidentemente. Y todo eso se mantenía con reglas muy claras. Eso de no robar, no mentir y no ser flojo suena simple, pero funcionaba, porque todos sabían qué estaba bien y qué estaba mal. Y así se mantenía el orden en todo el imperio. Y si lo pensamos bien, no es tan diferente a lo que tenemos el día de hoy. Justo. Y seguimos teniendo autoridades, reglas, aportes al Estado y obras públicas. Solo que ahora usamos la tecnología y el dinero, pero la idea básica es muy parecida. Y al final, entender cómo funcionaba el imperio inca nos ayudaba a darnos cuenta de que muchas ideas que usamos hoy en los gobiernos ya existían desde hace siglos. Fue una civilización muy avanzada, organizada y con un sistema que realmente funcionó para su tiempo. Y bueno, ya para dar cierre a este maravilloso podcast, en resumen, el Imperio Inca fue una civilización súper organizada y adelantada a su tiempo. Su forma de gobierno y administración de control social nos demuestra que no se necesita tecnología moderna para crear un estado fuerte, sino una organización y una gran cooperación entre todos. Conocer cómo funcionaban, pues nos ayuda a entender que muchas bases del gobierno actual vienen de un sistema tan antiguo o muy antiguo. Y bueno, quería agradecerles por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!